Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los llamados comas diabéticos, término utilizado de antaño, pero que como por lo general los pacientes ya no pierden la conciencia porque son atendidos adecuadamente. Bueno, pues no son realmente, la mayor parte de ellos no son realmente comas, pero el nombre viene arrastrándose y se conocen así, comas diabéticos. Son trastornos metabólicos severos que pueden llegar al coma y que de hecho antes de la aparición de la insulina no era raro que tuvieran pérdida de la conciencia, era lo más frecuente. Son verdaderas urgencias médicas. ¿Por qué? Por su gravedad potencial, con riesgo para la vida de la persona que lo sufre. Se clasifican en dos tipos: el coma hipoglicémico, que puede matar con mucha rapidez, y los comas hiperglicémicos, que son de dos tipos a su vez: el coma hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Comenzamos por quién? Por el coma hipoglicémico. Se produce, como su nombre lo indica, por una disminución importante de los valores de glucosa en sangre, muy grave, una verdadera urgencia y potencialmente mortal y a corto plazo. Necesita atención inmediata. ¿Por qué es tan grave? Las neuronas, células principales del sistema nervioso, no tienen reserva de glucosa. Tienen que captarla constantemente de la sangre y para eso tienen los transportadores de glucosa de membrana, los GLUT3. Hablamos ya el GLUT2, el 4. Bueno, pues ahora estamos hablando del GLUT3. Y los GLUT3 operan aún con baja concentración de glucosa y muy poquita glucosa en sangre. La mete para dentro de la neurona. Tiene que ser muy mínima, casi inexistente, para que no consigan pasar un poco de glucosa para dentro de las neuronas, porque la neurona tiene que funcionar y no tiene reserva ninguna. Ahora bien, si la cantidad de glucosa en sangre disminuye mucho, es muy baja, no puede entrar toda la que la neurona necesita. Por mucha entrada que le dé el GLUT3, no es la cantidad que hace falta. Y entonces las neuronas sufren y pueden morir. Por eso, los síntomas de hipoglicemia son principalmente neurológicos. Las causas están relacionadas con tratamiento y dieta inadecuados. La insulina inyectada y la producida por el páncreas por la acción de los hipoglicemiantes orales, o los nuevos que son inyectados, no son orales, actúa independientemente de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque son medicamentos que van a actuar, ellos están actuando siempre, ¿eh? Y como están actuando, pues no importa cómo está la glucosa en sangre porque no hay control sobre ellos, ellos actúan y ya facilitan la entrada de glucosa a las células sin tener en cuenta otras células que no dependen de la insulina. O sea, ellas van a facilitar la entrada por el transportador GLUT4 a las células del músculo esquelético, a las células del músculo cardíaco y a las células del tejido adiposo. Y las demás, bueno, no es problema de ellas, ¿eh? Esos medicamentos no es problema de ellos si entra o no entra a otras células, incluyendo las neuronas. Esto que trae como consecuencia, cuando un diabético que utiliza insulina o hipoglicemiantes orales no come lo suficiente como para la cantidad de medicamentos que está utilizando, o no lo hace con la regularidad que debe, porque es un tiempo muy prolongado entre un grupo, una alimentación y la otra, la insulina exógena, es decir, de fuera, o la endógena, inducida por los medicamentos que es producida por el páncreas, que va a hacer, introduce glucosa, la glucosa cae, la mete dentro del músculo estriado, la mete dentro del tejido adiposo y los niveles de glucosa en sangre disminuyen considerablemente. La célula que necesita insulina para la entrada de glucosa está satisfecha, pero las demás no, y las neuronas mucho menos que las demás. Sucede lo mismo cuando el paciente realiza ejercicio intenso y no come lo suficiente en ese momento. Un diabético hace un ejercicio intenso y no ha comido lo suficiente, también puede hacerlo porque el ejercicio aumenta el consumo de glucosa por el músculo y facilita porque además aumenta el número de transportadores GLUT4 en la superficie de las células musculares. O cuando la dosis de medicamentos es excesiva, también pasa esto. En relación con las necesidades, el alcohol también puede facilitar la hipoglicemia, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta, cuando una persona ingiere alcohol puede hacer hipoglicemia con mayor frecuencia, sobre todo si no come. Ayuno prolongado, alimentación deficiente, ejercicio físico intenso en pacientes que se inyectan insulina o que toman medicamentos hipoglicemiantes, o aumento de la cantidad de insulina inyectada o aumento de la dosis de hipoglicemiantes orales habitual, son las causas más frecuentes de hipoglicemia. Además, en pacientes que bajan mucho de peso y no reajustan la dosis de medicamento puede ocurrir. Un diabético es obeso, baja de peso, sigue con la misma dosis de medicamento, pues ya no necesita esa cantidad, pues puede ocurrir también. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que necesitaron insulina en un momento determinado, que después el páncreas se recupera, empieza a producir insulina y entonces ya no es necesaria insulina, pero sigue inyectándose porque no se ha hecho la evaluación
que necesita en ese momento, y el paciente sigue con una dosis de insulina que no es la que ella necesita y puede hacer hipoglicemia. En todos estos casos, la glicemia disminuye, baja, la azúcar de sangre baja, no alcanza por las necesidades metabólicas de las neuronas porque desaparece la sangre, pasa dentro de las otras células y las neuronas sufren y avisan. Y si nadie les hace caso, gritan y avisan al sistema nervioso. Lo primero que hacen es estimular el centro del hambre para que comamos. Entonces aparece una sensación de hambre, lo primero que pasa, ¿no? Lo segundo, si esto no es suficiente, no se resuelve el problema, la persona no va a comer o no come lo suficiente, la hipoglicemia empeora y entonces estimulan el sistema nervioso adrenérgico, ya hablamos de él cuando hablamos de hipertensión, y este libera su mediador químico sistémico, la adrenalina, porque la noradrenalina más bien es local. Bueno, pues libera adrenalina. Y la adrenalina aumenta la sensación de hambre, causa sudoración, palidez, frialdad en la piel por la vasoconstricción, porque los vasos sanguíneos se contraen por la adrenalina, aumento de frecuencia cardíaca, taquicardia por el estímulo del corazón y la presión arterial se eleva. Un paciente con hipoglicemia severa puede sudar hasta el cuero cabelludo, hasta aquí arriba suda, aunque ustedes no lo crean. Ahora, si la adrenalina normaliza la situación, se recuperan los niveles de glicemia, la neurona se recupera, todo se normaliza, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la hipoglicemia sigue empeorando y no le hacemos caso, no comemos y entonces es cuando las neuronas de verdad que gritan. Y si las neuronas gritan es porque están sufriendo. Y entonces la disfunción de las neuronas causa mareo, debilidad, sensación de hambre y vacío epigástrico, empeoran en la boca del estómago, epigastrio de la boca del estómago, aparece ansiedad, irritabilidad, el paciente hipoglicémico está molesto, sensaciones anormales, dolor de cabeza, la palidez y la sudoración son mayores, ahora que es cuando empiezan a sudar en el cráneo, sudar aquí, cuero cabelludo, y si la hipoglicemia es grave, aparecen trastornos del lenguaje, empieza a hablar de forma incoherente, cosas que no vienen al caso, y a medida que el sufrimiento de las neuronas empeora, aparecen náuseas y vómitos. Si la persona come y se recupera, felicidades, pero si no, ya en esta fase el paciente le es difícil tragar, necesita asistencia médica en cuestión de minutos. Si la hipoglicemia grave se mantiene, el paciente presenta confusión, no se entiende lo que dice, está más irritable, se molesta con todo el mundo, discute, no puede comunicarse, aparecen movimientos involuntarios, pierde la conciencia, ahora sí, está en coma y pueden aparecer convulsiones si la hipoglicemia es muy, pero muy grave. Si no recibe tratamiento médico urgente, el paciente puede fallecer por hipoglicemia. El tratamiento, muy simple, alimentar al paciente preferentemente con tabletas de glucosa o líquidos dulces al inicio de los síntomas, al inicio cuando pueda tragar bien sin problema ninguno. En pacientes que presentan hipoglicemia en ocasiones o se inyectan insulina, si frecuentemente tienen hipoglicemia, es recomendable tener disponibles tabletas de dextrosa o caramelos y chuparlos ante el menor síntoma. Los tienen en el bolsillo, empiezan a sentir el hambre, empiezan a sentirse con un poquitico de mareo y dicen, bueno, pues vamos a tomar una tabletita de glucosa, vamos a chupar un caramelo y resuelve el problema. En caso de pacientes con hipoglicemia, con hipoglicemia sobre todo severa o frecuente, debe buscarse la causa, hacer ajuste de dosis de medicamentos u organizar la dieta, sobre todo en pacientes con crisis repetida. ¿Qué está pasando? ¿Dieta o medicamento? Investigue y corrija la situación. Si recibe atención médica, lo primero es canalizar una vena periférica e inyectar glucosa al 10% hasta que se recupere. La dextrosa al 20% pudiera utilizarse en caso de necesidad, pero irrita las venas y causa flebitis y por qué meternos con una complicación más si la dextrosa al 10% resuelve el problema. Una vez restablecido, por lo menos la fase más aguda, se mantiene una solución de dextrosa al 5% hasta estar seguro que está estable. Cuando ya puede ingerir alimentos, se le puede dar alimento por la boca también. El análisis de glicemia realizado durante la crisis a veces muestra valores normales y hasta elevados. Y eso se debe a la respuesta del hígado que todavía no es suficiente para rebasar la crisis, pero ya se manifiesta. Recuerdo, recién graduado un paciente, Julio se llamaba, fíjense, estoy hablando de hace 48 años, y no se me olvida que el paciente hacía hipoglicemia con frecuencia. Y una de las hipoglicemias graves llegó allá en San Juan y Martín y empezaron a pasarle dextrosa, pero antes de pasarle dextrosa, que es como se debe hacer, le sacamos sangre, no existían los glucómetros como hoy en día, se le sacó sangre para hacer una glicemia, y iba pasando dextrosa, llega la técnica de laboratorio y me dice, oye, tiene la glicemia en 260,
Y mi primera reacción fue, me equivoqué, no es una hipoglicemia. Y después dije, no, es una hipoglicemia. Clínicamente es una hipoglicemia, así que no me importa cómo están las cifras de glicemia en sangre, voy a seguir pasando destrozos. Y Julio se recuperó, revisamos la dosis y era que él tenía un horario muy regular de comida con una dosis alta de insulina, en un DM1. Se ajustó y bueno, aquellas crisis mejoraron bastante. Eso fue una situación difícil, ¿no? Que uno tenga un diagnóstico y de pronto el laboratorio dice, no, no es eso, cuidado. Bueno, pues lo que pasaba era esto mismo que estamos hablando, ya estaba recuperándose la glicemia por efecto de adrenalina, pero todavía no estaba recuperándose clínicamente, las neuronas todavía no habían recibido la cantidad de glucosa que necesitaban. Siempre debe buscarse la causa de la hipoglicemia, por lo que generalmente lo que resuelve el problema es un buen interrogatorio. O sea, la causa muchas veces, con un interrogatorio bien hecho, cuándo comiste, cuánto te pusiste de medicamento, el medicamento oral, si es insulina, cómo es esto, si te sientes algo más, eso por lo general nos va a llevar a identificar la causa de la hipoglicemia. Y al identificar la causa de la hipoglicemia, podemos resolverla. Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy. Continuaremos con el coma hiperglicémico próximamente. Hasta entonces, chao.